Estamos una vez más reunidos en este programa de entrenamiento, de capacitación en relación a las zonas de riesgo en las que actualmente nuestros niños y adolescentes de la iglesia se pudieran encontrar en peligro. Ya estuvimos atendiendo en un primer módulo lo que tiene que ver el diagnóstico situacional de lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Atendimos en el segundo módulo ese enfoque desde la plataforma educativa, lo que se está ofreciendo para cultivar la mente de los jovencitos que no tienen la oportunidad de asistir a una escuela de iglesia y que lamentablemente quedan expuestos a filosofías seculares en donde todo este planteamiento, pues más que un beneficio, viene a colocarlos en situación de vulnerabilidad. Y hoy en particular estaremos reflexionando en este movimiento que el año pasado, en el 2023, ha quedado como un planteamiento, una propuesta legal ante la Constitución mexicana. Al igual que para los otros módulos, el Departamento del Ministerio Infantil y del Adolescente ha preparado un pequeño cuestionario para cada uno de los módulos. Y una vez que usted responda estos instrumentos, podrá entonces calificar para recibir la certificación en esta capacitación. Hoy, como les mencionaba, estaremos atendiendo qué es lo que a nivel social en México, en nuestra cultura, ya es una realidad. Y es que, como nos presenta este desplegado en la diapositiva, hasta el 2023 han sido reconocidas 37 identidades de género. México ha reconocido a la comunidad LGTBIAQ+, en donde se congregan y se les da una participación legal a lesbianas, gay, transgénero, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el resto de la identidad y orientaciones incluidas en el MAS como una opción de vida. En el material al que ustedes tienen acceso, ya sea de manera impresa, de manera digital, este contenido y algo más para la reflexión, incluidas algunas hojas de trabajo, se encuentran a partir de la página 27 en adelante. A pesar de que la legislación en México ya le da una apariencia, un estatus de situación legal, social, jurídica, a las personas que opten por tener su propia identidad en cualquiera de estas 37 aspectos, estilos de vida, la Biblia es muy clara y nos vamos a fundamentar lo que se está observando dentro de la dinámica de esta misma comunidad, que nos ayuda a clarificar el mensaje bíblico que encontramos en Génesis 1, versículos 27 y versículo 28. En donde recordamos la declaración que nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Pero el inicio del versículo 28 llama significativamente la atención. Dice: y los bendijo Dios. Cuando un joven, una señorita, un adulto, decide regir su vida a través de sus pensamientos, sus conductas, sus acciones, lo que él sabe, lo que hace o lo que quiere ser en base a los lineamientos bíblicos en sí, hay bendición. Lo que nos dice Génesis, sí o sí hay bendición. Pero cuando se adopta un estilo de vida ajeno a la palabra de Dios, vamos a explicar un poco por qué consideramos que no se aplica lo que el versículo 28 nos dice. No hay bendición.
He tenido la oportunidad de revisar los censos que nos arroja la Secretaría de Salud para México como país, y en los últimos 5 años se han disparado lo que tiene que ver con actos suicida. En el pasado, antes de un acto suicida se presentaba un aura, lo que vendría siendo un pensamiento suicida, ¿sí? Y ese pensamiento suicida venía desencadenado de 2 grandes elementos previos conductuales. Cuando el ser humano vive un trastorno depresivo, es porque hechos, conductas, situaciones del pasado no han sido procesadas de manera correcta y le ancla a la persona esos elementos del pasado y viene arrastrando en su costal situaciones que en el presente ya no necesita y que le impide tomar decisiones sabias en el presente para proyectar su vida hacia el futuro. Hablar de trastorno de identidad son situaciones no procesadas en el pasado. Por otra parte, cuando hablamos de trastornos de ansiedad en el ámbito de la salud mental, ya no son cosas del pasado, ni siquiera lo que estoy viviendo en el presente. Son expectativas, temores, miedos, ansiedades, desajustes que están en algo que estoy visualizando que va a venir todavía en un futuro, pero ni siquiera es real en mi vida todavía. Y la persona, entonces, en su situación presente, es incapaz de tomar decisiones sabias, formativas, por ese elemento que ni siquiera todavía es real, pero le impide seguir avanzando. Muy bien, eso es lo que en un diagnóstico clínico dentro de la salud mental puede entonces interpretarse. Hay un fenómeno que se está presentando en personas lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales y todo este abanico de identidades de género. Cuando ellos deciden, y voy a usar la expresión que social y comúnmente se utiliza, cuando ellos deciden salir del closet, ¿sí? La situación en realidad que les espera saliendo del closet no es un caminito con una alfombra color rosa donde todas las cosas van a ser positivas. Una vez que entonces ellos ya toman la decisión de mostrarse tal cual ellos están eligiendo ser, aún internamente hay aspectos de su planteamiento de creencia, de filosofía, de cómo están construyendo lo que están viviendo, ese tipo de conocimiento que están procesando, que no termina de ajustarse de manera correcta. Y cuando esa interpretación del contexto que ahora les corresponde vivir no es analizado todavía de manera integral, está dando un paso en donde se le va a sumar a eso la presión de su misma familia, de sus mismos hermanos o la familia extendida, cómo lo van a estar visualizando los tíos, los primos, los vecinos. Ya en el ambiente laboral, ¿sí? El tipo de estar a la expectativa de cómo me van a tratar, cuál es sencillamente la mecánica que en el ambiente laboral va a tener que desencadenarse de esta situación. Entonces, además de lo que internamente en la mente de esa persona está en plena revolución, se le suman todas estas presiones externas y hay un fenómeno. No se completa totalmente un cuadro clínico de trastorno depresivo. No se completa en su totalidad un trastorno de ansiedad. Hay una mezcla de ambas cosas, lo que ha venido arrastrando, mirando hacia su pasado, y la expectativa de cómo puedo controlar esta situación para aparentemente estar yo en plena identificación conmigo mismo, y hay entonces esta fusión de estas dos expectativas. De tal manera que lo que antes se consideraba pensamiento suicida, ¿sí?, donde todavía no estaba el hecho realizado, permitía a la prima llamar la atención de decir: hey, espérate, van 3 veces que dices que este mundo estaría mejor si tú no existieras.
Y entonces esas personas allegadas a quien estaba externando su pensamiento suicida, tienen la oportunidad de acercarse a su papá, a las personas más allegadas y decir: nos estás asustando, algo está sucediendo que estás contemplando posibilidades. En la actualidad, en los indicadores de salud mental en los últimos 5 años, este fenómeno no se presenta, se hace. Pasan directamente a ejecutar el acto suicida, y por eso es que se ha multiplicado por 3 lo que 7, 10 años atrás se venía manifestando como indicadores de estilo de vida, de salud mental, a un desbordamiento en suicidios, particularmente en personas que adoptan un tipo de identidad de género ajeno a las 2 manifestaciones conductuales que la Biblia nos dice: comportarnos como hombres o comportarnos como mujeres. Si yo adopto el principio bíblico, hay bendición por parte de Dios. Si me quiero ir por un camino que la Biblia no lo pronuncia, entonces no voy a esperar bendición para mi vida. Y de ahí entonces, partiendo de, contrario a la cosmovisión bíblica, quiero presentarles estas 37 identidades de género en esta diapositiva. La sociedad actual ha adoptado estilos de vida contrarios al principio de la creación. La historia de la redención nos enseña que la oposición a la palabra de Dios conduce a resultados catastróficos. No puede haber bendición. Las nuevas prácticas en la identidad de género promueven que la sexualidad humana es diversa, pero yo tengo el libre albedrío dentro de mi género natural endocrinológico, poder manifestarme, ¿sí?, con una serie de opciones, pero dentro de mi género. Y lo que la legalidad en México ahora ha autorizado, puedes fluctuar de un género a otro en la medida que tú explores en dónde te sientes correcto. El primero de estas identidades de género es la que la Biblia menciona: ser heterosexual, ¿sí? Saber colocar específicamente que mi atracción será no hacia una persona que tenga la identidad de mi mismo sexo, sino el sexo contrario. Pero las otras 36 identidades son las que se pronuncian contrarias a la cosmovisión bíblica y de nuestra iglesia adventista del séptimo día: la homosexualidad, la bisexualidad, asexual, androginosexual, antrosexual, autosexual, biflexible, demisexual, ginosexual, grisexual, lidsexual, monosexual, omnisexual, pansexual, poliamoroso, polisexual, pornosexual, sapiosexual, transerótico, género binario, no binario, agénero, bigénero, pangénero, género fluido, trigénero, cisgénero, intergénero, poligénero, transgénero, transexual, non-conforming, verdage, neutral o multigénero. Llama la atención algo. Para preparar este material, estuve consultando algunas entrevistas a los miembros, a directivos del respaldo de todo este movimiento LGTB. Saben, ni ellos mismos tienen la claridad conceptual de cada una de estas identidades. Y esto llama la atención. ¿Cómo es posible que el Senado de la República ha otorgado un pronunciamiento jurídico legal, ¿sí?, ante situaciones que no tienen una conceptualización clara, definida? ¿Quién está explorando este tipo de identidades? Los adolescentes, los jóvenes, en donde todavía en primera instancia ellos tienen que visualizar su estructura de personalidad.
por encima de lo que todavía no han logrado procesar de la aparición de las características sexuales secundarias, ¿sí?, viene toda esta presión que entonces, más que clarificar el camino, allanar el camino que viene hacia adelante, viene entonces a llenar de piedritas, a confundir un estilo de vida pleno que los pueda conducir a una vida armoniosa o de paz. En la siguiente diapositiva encontramos, ¿sí?, los términos de legalidad en cuanto a la identidad de género. El artículo número 1 de la Constitución mexicana se comparte al igual que la gran mayoría de los países en este planeta. Todo lo que no está legalmente prohibido está legalmente autorizado. Saben, a nivel de instituciones educativas, no todo está perdido. Sí es cierto que hay un modelo, nueva escuela mexicana, en donde hay un pronunciamiento claro, contrario a la Biblia, de cómo difundir toda esta nueva ideología de género. Pero nosotros tenemos un sistema educativo adventista en donde, aún a través de la Secretaría de Educación, tenemos algo que se llama autonomía curricular. La institución no está forzada a adoptar y transmitir, a pegarse directamente al modelo que el sistema de educación pública está otorgando. El gran problema es cuando una institución pública no tiene un plan B como nosotros tenemos en nuestro sistema educativo adventista. Tanta luz de la luz primaria, la Biblia, y del espíritu de profecía. Y ni siquiera tienen una filosofía de la educación que realmente promueva a un desarrollo armonioso atendiendo todas las facultades del ser humano. Por lo menos a nivel de Unión Mexicana del Norte se ha considerado atender bajo término de legalidad precisamente el documento de código de conducta que rige a todas las instituciones adventistas, en donde ha quedado declarado en las acciones escolares educativas no está permitido ningún tipo de proselitismo de índole político o de identidad de género. El problema no es decir lo que mi institución promueve. El detalle es, y donde se nos da la facultad de también poder decir con lo que no estamos de acuerdo que se lleve a cabo, que se realice dentro de nuestros espacios. Porque si nosotros fuimos reconocidos ante una sociedad bajo una carta constitutiva, ahí nosotros estamos presentando cuál es nuestra filosofía, con qué cosas vivimos en paz y con qué cosas no permitimos que vengan a alterar la estructura de vida social que nosotros promovemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día. En términos de legalidad tenemos ese derecho. El problema es cuando no nos hemos permitido en nuestras instituciones decir lo que no compartimos. Y ese es nuestro derecho también decirlo. Todo lo que no está legalmente prohibido está legalmente autorizado. Y viceversa, ¿sí? Desde esta perspectiva, en la siguiente diapositiva encontramos esta declaración. Toda institución educativa y los departamentos infantiles son instituciones educativas. Tienen un programa formativo que transforma. Transformar es educar es transformar. Así es que nuestros programas dentro de las divisiones infantiles curricularmente cumplen con ser un programa educativo de transformación. Así es que toda institución educativa cuenta con una legislación institucional o un código de conducta. Esta es la manera que una institución determina lo que sí se puede hacer y lo que no es aceptado para hacerse en tiempo y forma en esa institución. Las empresas, hospitales, industrias, negocios, bancos, ¿sí?, en su código de conducta, donde cada empleado necesita retomar cada año su contrato laboral, cada día son más específicos los lineamientos, porque hay un principio: en lo obvio está lo confuso. Y en cuanto a código de conductas, no podemos ser obvios que yo pretendo que la otra persona está pensando de la misma manera que yo.
Tenemos que ser claros qué conductas son las que nosotros no permitimos en la dinámica dentro del paraguas de lo que lleva nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto es legalidad en sí. Y de ahí entonces que tenemos que adentrarnos a nuevas culturas. Cuando una persona que haya participado de conductas negativas, dañinas, tóxicas en su pasado, pero conoce el Evangelio y decide bautizarse, es porque entonces está públicamente reconociendo que las prácticas que tenía en su pasado llega a un límite de poder decir: necesito transformar mi estilo de vida y de aquí en adelante, ¿sí?, me voy a conducir de la manera correcta. ¿Bajo qué código? El que ahora la Iglesia Adventista le está promoviendo. Hay un voto que la persona toma, pero convendría tal vez desde la perspectiva legal, qué tan claro y específico son las declaraciones que hacemos que la persona que se va a bautizar dentro y adoptar nuestro estilo de vida está quedando claro de lo que sí puede y lo que no puede promover ahora como un miembro de nuestra comunidad eclesiástica, que nos movemos como una pequeña sociedad. Y por eso es entonces el hacer promoción de claridad, pertinencia, objetividad, validez. Creo que nuestros actos pueden ser válidos en la medida que diga lo que debe decir. Y si yo le voy a permitir que entonces, y hay un acta donde el que se va a bautizar me firma también, los puntos que deben estar mencionados ahí deben ser con claridad, con pertinencia, con validez, que diga lo que debe decir y no que diga una declaración que en muchas de las ocasiones queda en la nube y queda sujeta a ser interpretada de mil formas. Porque en la diferencia cognitiva que yo tengo, puedo conceptualizar un mismo principio desde diferentes maneras. Y de ahí entonces que en términos de legalidad en los asuntos de identidad de género tenemos que ser claros, pertinentes, válidos, confiables en las acciones que tomamos en relación con este tipo de conductas. Esto es desde la perspectiva legal y desde la plataforma educativa. Y mencionaba, ¿sí?, nuestras divisiones infantiles son centros educativos. Transformamos para que la persona adopte un estilo de vida religioso, eclesiástico, que lo conduzca a el fin que nosotros promovemos, ir a una tierra nueva. Por eso entonces la pregunta en esta diapositiva al final: ¿y en la iglesia cuáles son nuestros parámetros de legalidad? Muy bien, yendo entonces a la siguiente diapositiva, donde vemos ahí la iglesia y la relación con la inclusión, vamos a considerar este elemento. La OCDE es el organismo de cooperación para el desarrollo económico a nivel planeta, a nivel internacional. Ha determinado la inclusión como estándar de calidad en las instituciones de educación. Hace un énfasis particularmente para la educación superior, que es donde se preparan a los nuevos profesionales que van a conducir a una sociedad. Pero no llegamos a la educación superior sin antes haber pasado por la media superior, la secundaria, la primaria y el preescolar. Así es que esta disposición de la OCDE viene en todos los lineamientos. Unido a esto, la Organización de las Naciones Unidas ha definido la inclusión en los siguientes términos: dar atención a las personas en términos de equidad, independientemente cuáles sean sus diferencias. No me está permitido, como líder de una congregación, segregar o excluir a una persona por la estructura de diferencias que pudiera él entonces estar poniendo en práctica o identificando su vida. Vamos a hablar de los 4 tipos de diferencias, pero antes abrimos un paréntesis en este desplegado en donde se nos presenta: la UNESCO ha priorizado los 5 principios universales de inclusión. ¿Y qué son estos? Acceso
de toda persona a todo lugar. No puedo, como mencionaba anteriormente, limitar, dejar fuera a una persona que pudiera sentirse atraído por quienes somos los adventistas. El estilo de alimentación, el estilo de vida saludable, las prácticas que nosotros llevamos llaman la atención. Y entonces alguien quiere tener acceso a nuestra comunidad. Acceso de toda persona a todo lugar. Y eso es lo que quisiéramos, que cuantas personas se sienten realmente tocados en su persona para adoptar un nuevo estilo de vida, bienvenido. El problema es cuando la diferencia que trae cargando en su costalito lo vemos de diferente manera. Principio número 2. Necesitamos manifestar una actitud de colaboración para con las diferencias de las personas. Es que tienes todavía secuelas de que en tus años anteriores fuiste un drogadicto, y por supuesto en esta vida donde todo es causa y efecto, se te sigue resecando la saliva en la comisura de los labios, se te sigue segregando la lagaña porque dañaste tanto tu neuro o fisiología que el daño no se pudo detener a tiempo y hay secuelas de tu vida pasada. Aun cuando la persona esté viviendo efectos de la causa que permitió en su vida en el pasado, mi actitud debe ser de colaboración. ¿Sí? Eres diferente y quedaste dañado. Tu pecado te alcanzará, nos dice el Antiguo Testamento. Puede ser que la persona se arrepintió de la vida que estaba llevando, pero hay secuelas de su vida pasada. Y ante esas secuelas, a nosotros nos corresponde mantener una actitud de colaboración. Tercer principio, nos dice, vamos a intervenir de manera temprana porque esto nos brinda mejores resultados. ¿Qué es? No tengo que esperar a que el niño caiga en el hoyo para tapar el agujero, ¿sí? Desde los primeros indicadores que yo empiezo a observar del tipo de conducta, de lenguaje, de acciones, de actitudes que se están manifestando en mis divisiones infantiles, voy a intervenir. No sé todavía a dónde conduce, pero ya me dieron los primeros síntomas, ya me dieron los primeros signos de conductas tóxicas, negativas, dañinas. ¿Por qué voy a tener que esperar hasta que suceda y se manifieste algo cuando el daño a terceras personas ya esté evidenciado? Y cuando mi conducta daña a terceras personas, el Código de Salud Mental me dice que esa conducta se clasifica como psicopatológica. Así es que después de todo, no tengo el libre albedrío para comportarme y darle rienda suelta a mis impulsos, porque en la medida que mis conductas dañan a terceras personas, estoy siendo clasificado como psicópata. Nos guste o no nos guste. Y los niños, los menores, tienen que aprender que las conductas que están adoptando cuando llegan a afectar a terceras personas son clasificadas conductas tóxicas, negativas, dañinas. Cuarto principio de la inclusión. Necesitamos capacitarnos para atender las diferencias de las personas. Querer hacer las cosas por buena voluntad es aceptable, pero no es suficiente. Necesitamos capacitarnos específicamente en cómo atender al niño autista en jardín de las divisiones infantiles, cómo atender al TDAH, ¿sí?, en el departamento de menores, cómo atender al niño ciego en el departamento de juveniles. Y viene entonces el quinto principio que nos dice, necesitamos hacer adecuaciones o ajustes en el contenido, en el equipo, en la infraestructura para las diferencias de las personas. Y aquí es donde se requiere contemplar de manera estructural, de manera sistemática, ¿sí? Cuando voy a diseñar, abrir una nueva iglesia, qué interesante podría ser de que desde un principio sepamos que hay necesidades para dar una atención integral, inclusiva a los miembros de una iglesia. Por supuesto que entendemos que una buena parte de nuestras iglesias inician primero
como una casa que ha ido adaptándose y que en términos de estacionamiento, el reglamento nos dice que el 10% de las baterías de un estacionamiento deben estar reservadas para personas que llegarán con sillas de ruedas. Y aquí entonces es donde viene a presentarse la necesidad de adecuar, ajustar tanto contenidos, equipos e infraestructura. La definición de inclusión nos dice dar una atención a todo tipo de persona, independientemente de sus diferencias, en términos de equidad. Pues la Organización Mundial de la Salud nos dice que por el solo hecho de ser un ser humano, yo me muevo en 4 ámbitos diferentes. Soy diferente cognitivamente hablando. ¿Por qué? Porque percibo, codifico, interpreto, aplico, evalúo y tomo decisiones de manera diferente a mi hermano que está a mi lado y que también es miembro de la junta de iglesia y también es hombre, ¿sí? Y también tiene toda una trayectoria de vida, pero él percibe, codifica, interpreta, aplica, evalúa y toma decisiones de manera diferente a como yo lo hago. Y esa es una gran bendición, que Dios nos ha hecho únicos, ¿sí? Somos diferentes en el ámbito cognitivo. Todos, por el solo hecho de ser persona, tenemos diferencias psicológicas. ¿Cómo voy a controlar y regular mis emociones para cómo se van a manifestar en conductas? Ese es el libre albedrío que Dios le ha dado a cada uno de los miembros de la iglesia. Pero a la vez, el ser diferente psicológicamente, ¿sí?, nos mete en problemas, en dificultades. El tercer tipo de diferencias son las que tienen que ver con las físico-motoras. Y aquí entra toda la parte, sí, de alteraciones en extremidades inferiores, en extremidades superiores, alteraciones en la estructura de tronco, pero también entran aquí todas estas manifestaciones auditivas que son corporales, visuales o fonológicas. ¿Qué estamos haciendo en términos de la atención a niños y adolescentes con diferencias físico-motoras? Y el cuarto tipo de diferencias que nos encargamos dentro del ámbito de la inclusión es las diferencias socioculturales. Todas esas que le dan identidad al niño. Su tipo de familia, su procedencia, su origen, su apellido, sus principios, sus valores, los usos y costumbres, las tradiciones que tienen como familia, lo hace diferente de manera sociocultural. Y en el lugar donde estamos, creemos que todo el 100% de los compañeros que tenemos como miembros de la iglesia son nativos de la misma ciudad, y resulta que no. En nuestra iglesia convivimos de diferentes procedencias dentro de la República, y que eso ya culturalmente nos da riqueza, pero también es un elemento que cuando no lo trabajamos con inclusión nos puede meter en problemas. En la siguiente diapositiva tenemos con claridad qué es lo que nos dice la Biblia y nos dice el espíritu de profecía en términos de cómo ser una iglesia inclusiva. Lo que estamos visualizando ahora es lo que nos dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Si Dios no hace acepción de personas, ¿quién soy yo para poder decirle, tú sí entras, tú no entras? ¿Sí? Te doy acceso y de acuerdo a mi estructura filosófica, entonces te voy a decir que te comportes de esta manera. Y la declaración de Elena G. de White, escrita, registrada en el libro de Servicio Cristiano, hay una pequeña modificación aquí. No es la página 249, es la página 239 que encontramos ya traducido al español. Vi que en la providencia de Dios han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia viudas, huérfanos, ciegos, mudos, cojos y personas afligidas de varias maneras. Esto para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter. Los ángeles de Dios vigilan para ver cómo tratamos a estas personas que necesitan
nuestra simpatía, amor y benevolencia desinteresada. Esta es la forma en que Dios prueba nuestro carácter. Elena G. de White lo dijo antes de 1915. Ella murió en 1915. Antes de 1915 la iglesia ya tenía esta declaración. La Organización Mundial de la Salud lo tuvo que decir hasta 1984. ¿Sí? Como iglesia tenemos luz de cómo ser inclusivos para darle acceso a toda persona, independientemente cuáles sean sus diferencias. Y me refiero a diferencias porque Elena G. de White ya las tenía claramente identificadas. En esta siguiente diapositiva nos queda claro ahí. ¿Quiénes son las viudas y huérfanos? ¿Diferencias de qué tipo? Socioculturales. Ciegos, mudos, cojos. ¿Qué tipo de diferencias son? Físico-motoras. Y personas afligidas de varias maneras. Diferencias psicológicas y cognitivas. ¿Cuánta sabiduría podemos encontrar en la medida que nos disponemos a encontrar la ruta que Dios ha implementado para la Iglesia Adventista del Séptimo Día para poder conducirse en una sociedad como actualmente nos corresponde vivir, con tantas zonas de peligro para nuestros pequeños, zonas de riesgo para los menores y los adolescentes? ¿Cuánto nos falta por hacer en términos de inclusión? Creo que sin duda alguna, si yo me concentro en mis departamentos infantiles, en mi club, en mi grupo de clases de mi escuela adventista, podemos encontrar una buena amplia gama de situaciones en las que pudiéramos decidir ser inclusivos. Y por eso en esta línea, en el material que ustedes van a tener acceso, repartido por sus directoras del Ministerio Infantil y del Adolescente, en la página 35 hay una actividad que a mí me llama la atención. ¿Cómo se pasó esta sociedad del arco iris, que representa el pacto de una promesa de Dios para con su pueblo, a ser conceptualizado un arco iris como identidad de una comunidad en particular? Y viene esta hoja de trabajo que a mí en particular, cuando la he puesto, la he activado con menores de la iglesia, llama la atención. Primero les presentamos el arco iris, ¿sí? Y entonces les pedimos que vayan a la Biblia a identificar en qué momento se utiliza el color morado, el color azul, el color verde, amarillo, naranja y el rojo. Y nos vamos a dar cuenta que precisamente todos esos escenarios en donde se hace uso de estos colores y se conceptualiza qué significa cada uno de estos colores nos conducen a santidad, exclusividad, naturaleza, integralidad, participación. ¿Sí? Son el mensaje que podemos encontrar, y que el consejo, que el comentario bíblico adventista nos ayuda a clarificar de lo que la Biblia hace uso de estos colores y que quedaron reflejados precisamente en el pacto de una promesa. Cada vez que yo vea un arco iris es eso, lo que Dios quiere que yo me mantenga en mi ruta de vida como un hijo del pueblo de Dios. Mientras que si, como en el documento se refiere también, hay acceso a la carta constitutiva de este movimiento LGBT, ¿sí? En donde ellos dicen, esta es nuestra bandera, y la bandera tiene que ser entonces correctamente explicada. Y ellos explican el uso que le dan al morado, al azul, al verde, amarillo, anaranjado y rojo. Créanme, padres de familia, maestros, maestras de nuestra iglesia, hermanas, no es producto de la casualidad cómo el enemigo ha distorsionado el concepto de lo que para alguien puede significar hay un pacto de una promesa, ¿sí? Dios no me va a destruir en la medida que
yo me identifique con sus principios, con su filosofía. Pero lo que el morado, el azul, el verde, el amarillo significa en esta comunidad, y los invitaría entonces a que este tipo de hoja de trabajo que está preparado en el material que usted tiene acceso, lo lleve a efecto con los jovencitos, para poder entonces con claridad marcar, ¿sí? Tú eres libre de usar el pensamiento que como ser social puedes aplicar. No debes perderte del uso de la magia que la cultura y la sociedad te determina para correr tus propios riesgos y experimentar una pasión desbordada. Y ese tipo de declaraciones son las que encontramos en cada uno de ese uso de los colores. Pero a tal grado que hasta la secuencia, el orden, el posicionamiento queda repetido, obtenido de lo que viene siendo la representación del arco iris. Ahora resulta que como una persona promedio no puedo portar yo una camiseta con un arco iris, porque más que yo quisiera promover la idea de que yo tengo un pacto, de una promesa de mi vida para con Dios, no. La sociedad, se ha conseguido en la sociedad el impacto, el propósito de lo que el enemigo ha tenido intencionalmente bien definido. Si yo uso un arco iris, pues por supuesto que voy a ser interpretado que vivo aplicando los principios de esa comunidad. Creo, padres de familia, maestras de las divisiones infantiles y líderes de nuestros clubes en la Iglesia Adventista, tenemos muchísimas cosas que hacer en términos de identidad de género, a manera preventiva. No esperar a que las conductas ya se empiecen a desbordar en los clubes, en las reuniones, ¿sí? Porque tenemos un plan claro, celestialmente diseñado, para poder entonces partir del pronunciamiento de Dios. Tenemos dos géneros, hombre, mujer. En la medida que tú dispongas tu vida a conducir tu ruta de vida en estos dos lineamientos, habrá bendición. Pero en la medida que quieras forjar tu propio caminito, tenemos que decírselos a nuestros jóvenes y hablarlo con las evidencias de todo lo que se está desencadenando en términos de salud para con los miembros de esta comunidad. No conduce a bendición. Que el Señor nos bendiga y nos permita abrir espacios para reflexionar junto con nuestros hijos, con los miembros de nuestras escuelas, con los miembros de nuestras divisiones infantiles, este tipo de escenarios en donde intencionalmente tenemos que armar un programa de atención. Que el Señor nos bendiga.